Hola amigos, bienvenidos una vez más a Balón Dominado. Y bueno, estas entrevistas nos encantan por estos entrenadores que son muy talentosos y que van por el mundo llevando su idea de trabajo, su metodología en diversas partes del mundo, en diversas latitudes. Y eso nos encanta escuchar sus experiencias. Así que el invitado de hoy es uno de ellos que lo vamos a escuchar con mucha atención. Así que primero presento a mi amigo Fernando Martínez Vela para que él sí presente a nuestro gran invitado. Muy buenas tardes a todos los seguidores de Balón Dominado. Lo digo siempre, el mejor canal de fútbol del mundo, motivo por el cual hay que suscribirse. Y sí, Gustavo, como decías, hoy tenemos a uno de esos entrenadores que a mí me gustan, que son trotamundos del fútbol como yo y que la están peleando para hacerse un nombre en la élite y no tiene, y bueno, y su maleta tiene ruedas y está dispuesto a todo para triunfar. Así que sin más dilación, presentar al gran Pablo Villar. Bienvenido, míster, a Balón Dominado. Hola, buenas tardes y muchas gracias por la invitación. Es un placer compartir este rato con vosotros. Igualmente, a ver, ¿cómo es tu día a día? ¿En qué estás ahora? ¿Cuál es tu horizonte más cercano? Bueno, pues ahora como todos los entrenadores en paro, aprovechar a hacer las cosas que cuando estás en la dinámica de un club no puedes. En este caso, bueno, yo por circunstancias de andar por el mundo no pude ver nacer a ninguno de mis dos hijos y desde mi salida de la Superliga China. Además de, obviamente, estar viendo mucho fútbol, estudiando nuevos métodos y, bueno, tratar de siempre estar al día y a la última, pues disfrutar de mi familia, que cuando estás tanto tiempo fuera, y yo ya llevo muchos países, te pierdes muchos momentos y el tiempo pasa muy rápido. ¿Y qué tomas en cuenta, Pablo, para aceptar una oferta? ¿Analizas el país, la liga, el propio equipo, lo examinas bien para ver con qué clase de jugadores cuentas? A ver, yo siempre tengo una máxima que es la siguiente, es ya no la oferta en sí para el corto plazo, yo siempre pienso a dónde me puede llevar ese nuevo reto, ese nuevo desafío, qué puertas me puede abrir, ¿no? Ya no un equilibrio entre las condiciones deportivas y económicas, pero sobre todo es pensando más a medio plazo de qué puertas me puede abrir en el futuro, a dónde puedo ir yo después de eso. Sí, míster. A ver, lo hablábamos el otro día con José Carlos Sevilla, ¿no? Y hay tantos y tantos, históricamente también, entrenadores asturianos, ¿no? ¿Qué tiene Asturias? Que salen los entrenadores como los grandes entrenadores, salen como las flores. Bueno, es verdad que tenemos dos referentes muy claros ahora mismo en Asturias, como son Luis Enrique, que está haciendo un papel fantástico en París, en el Paris Saint-Germain, y también pues Marcelino, ¿no? A día de hoy son los referentes más grandes. Es verdad que somos una comunidad pequeña que ronda, pues igual ahora mismo no sé si estamos un poco por debajo del millón, o bueno, en torno al millón de habitantes, pero muy futbolera y bueno, nos gusta mucho el fútbol y para nosotros es un espejo tener estos dos grandes entrenadores al máximo nivel y bueno, pues el resto con humildad, tratando de abrir camino y de hacer carrera. Y amplío un poquito más la pregunta de Fer. Uh -huh. Yo, si vemos el mapa futbolístico, técnicos argentinos, españoles, italianos, están en los cinco continentes. ¿Y qué tiene el técnico español, ese valor agregado que puede ir a Asia, a África, a las mejores ligas de Europa y triunfar? Lo hace con maestría. A ver, yo creo que hubo un antes y un después a, para abrir las fronteras, digamos, para empezar a salir fuera los técnicos españoles y también futbolistas a los éxitos de la selección española. Yo creo que a partir de 2008, con la Eurocopa de Luis Aragonés y luego, lógicamente, seguido, ya llegó el Mundial y la siguiente Eurocopa, eso, al final la gente quiere copiar modelos ganadores, ¿no? Entonces yo creo que eso hizo que abriera fronteras, que lógicamente quisieran tener técnicos y jugadores de aquí. Bueno, pues hay que decir que en España la formación que hay a día de hoy es muy buena, de un nivel altísimo, desde la federación ya con un gran nivel y bueno, pues lógicamente la gente cuando sale y tiene oportunidades
demuestra, ¿no? Y eso es importante. Como bien dices, estaban argentinos, estaban italianos, hay mucho portugués también y bueno, quieras que no, que los éxitos de las selecciones y los grandes clubes facilitan que a los que partimos desde un punto de vista más humilde nos pueda abrir las fronteras. Mister, a ver, por Balón Dominado han pasado muchos entrenadores que yo creo que les hemos traído suerte, han quedado como bendecidos, ¿no? Y han encontrado después rápido equipo. Para el que no te conozca, cuál es tu filosofía de juego? A quién te parece, salvando las distancias? A ver, yo creo que cada uno tiene que tener tiene que ser uno mismo, ¿no? Hay un libro, ¿no? Que dice que todos, o incluso Guardiola me parece que lo dice, que todos somos ladrones de ideas. Al final, el día a día, lo que vas estudiando, los retos que a los que te vas enfrentando y demás, pues te van haciendo a imagen y semejanza de uno mismo. Y bueno, yo lo que sí que te puedo decir, yo no me encajo en un estilo muy determinado. ¿Por qué? Y ahí me explico. Yo estuve trabajando en 6 países diferentes y de esos 6 en 5 en primera división. Entonces, cada país tiene una idiosincrasia diferente, tiene un tipo de fútbol diferente y yo creo que cuando tú sales fuera tienes que ir un poco con la mentalidad abierta y siendo consecuente con lo que te vas a encontrar y lo que tú vas a poder hacer allí. Os voy a poner un ejemplo. Un entrenador español que me sustituyó en un club, que no voy a hablar de quién es, ¿no? Pero llegó después de salir yo del club, él llegó allí y dijo, bueno, pues con mi modelo de juego la vamos a romper en este país, ¿no? Y resulta que al final le fue mal, empezó a encajar goleadas, el equipo acabó descendiendo y demás. Y es un claro ejemplo de que me puede gustar un determinado tipo de fútbol, pero si no estás en el contexto idóneo y con las herramientas adecuadas, no se puede hacer. Entonces, yo para eso considero que se debe ser flexible, que hay que saber adaptarse, como te digo, a las herramientas que tienen y a los tipos de fútbol que hay que jugar y en base a esa línea voy. Si yo fuera un entrenador que siempre trabajase en un contexto determinado, pues ahí, pues lógicamente podrías encasillarte más en un tipo de fútbol, pero a, de aceptar una oportunidad en cualquier lugar del mundo si se dan las condiciones, pues yo creo que ahí hay que tener capacidad de adaptación y ser flexible. Y si el contexto te favorece y tenés la plantilla que te gusta, eres un técnico valiente, te gusta ir al frente, te gusta que tus Si equipos tú, den espectáculo. si tú tienes las herramientas, lógicamente a todos los entrenadores nos encantaría empotrar al equipo rival en su portería y ser ofensivo. Cuanto más mejor. Lógicamente, ser ofensivo no me refiero a dar 1000 pases, porque eso para mí no es ser ofensivo. Ser ofensivo es tratar de generar el mayor número de ocasiones que puedas. ¿Qué pasa? Que al final eso no es posible en todos los sitios. ¿Por qué? Pues por el nivel de la plantilla, por las herramientas que tiene. Igual tu equipo no es un equipo fuerte en la categoría. Lo que a mí me ha tocado en los últimos años son equipos más que luchan medio bajo, con perfiles más modestos y ahí, pues bueno, tienes que buscar un orden y un equilibrio, ¿no? Que te facilite competir mejor. Sí, mister, una pregunta. Estuviste en el cuerpo técnico del Karpaty de Lviv. Mm. ¿El cuerpo técnico de Darío Drudy? No, nosotros llegamos después. Yo fui con Fabri González en enero de 2019. Darío Ah, había con estado Fabio. antes. Sí, Darío había estado antes que nosotros, sí. Y no digo Nosotros, porque. No, porque Darío es uno de los peores entrenadores del mundo. Y espero que me escuche. Y si no, le mando yo la grabación. nosotros llegamos sustituimos a un portugués que había estado con Mourinho, Moraes, Junior Moraes me parece que era, y llegamos en enero justo recién empezado el año, en enero de 2019 en Karpaty, que por aquella entonces la liga ucraniana tenía un nivel muy, muy bueno, que era cuando el Shakhtar Donetsk tenía a Marlos, a Alan, a Ismaili, a todos estos brasileños, que aquello eran auténticas máquinas, y incluso en Europa, tanto ellos, Dnipro, Dinamo de Kiev y demás, tenían muy buenos resultados. Yo estaba en el Chernomores en esa época, yo. Buen sitio, Odessa, ¿eh? Claro. Un sitio muy bueno. Sí, Allí perdimos. Recuerdo que los viajes en Ucrania son un caos.
porque tienes que viajar en tren, las carreteras, ahora estará mucho peor después de la guerra, ¿no? Pero las carreteras, el sistema vial es muy, muy, muy pobre y viajábamos en tren y recuerdo que para ir de Leópolis o Lviv a Chernomorets, no sé, estuviéramos 24 horas de tren, en tren escama de estos de súper viejos, pero la ciudad me encantó, el estadio era de los de la Eurocopa y recuerdo que allí perdimos, no sé si fue 2-1 o 3-2, me parece, al final de No, liga. el estadio del Chornomores no era de la sede de la Eurocopa, era suplente, era sede Era suplente. suplente, pero bueno, No estaba fue. hecho por aquella entonces, porque yo Sí, sí, sí. las instalaciones eran una pasada. De El todas formas, estadio y de ahora te dejo, máximo nivel. Gustavo, aprovecho, cuéntale a la gente lo bonito que es Lviv. Lviv es impresionante. O sea, es una ciudad que está. Es la ciudad de Ucrania más grande cerca de Polonia. De hecho, nosotros, después de llegar de hacer la pretemporada en Antalya, que estuvimos un mes y algo ahí en Turquía de pretemporada, nosotros luego cuando llegamos tuvimos que salir a hacer el visado y fuimos por carretera. Y porque está muy cerca de Polonia y la ciudad es increíble. ¿Por qué? Porque no, fue Ucrania, fue muchos países, tiene influencia de muchos países en su historia, ¿no? Podemos decir. Gente joven, mucho ocio. O sea, sí que no parece realmente que estás en Ucrania. Desde el punto de vista del nivel de vida, impresionante. Aparte con universidades, con todo. Vivimos, la calidad de vida que tuvimos ahí en la ciudad fue muy, muy buena. Bueno, hago un impasse con el tema fútbol, luego retomamos. Y estuviste Lituania, Ucrania, Eslovaquia, China. Cuéntanos una anécdota bizarra de esa que diga, no puede ser lo que me está sucediendo. Va, Porque porque son de estas hay mundos... muchas. En Portugal, a ver, hay muchísimas. Si me parara a pensar con tiempo, saldrían, bueno, un montón de ellas. En Portugal, por ejemplo, recuerdo cuando yo estaba en Vizela, nosotros el campo de entrenamiento no tenía las medidas reglamentarias, era muy pequeño y cuando llovía, que había épocas muy, muy difíciles por el tema de agua, que estaba, yo qué sé, un mes y pico, 2 meses lloviendo sin parar. Teníamos programado el entrenamiento para el estadio y claro, las guerras siempre con los jardineros, ¿no? Siempre la eterna guerra de que el jardinero quiere que si no entrenas mejor para que su campo salga guapo. Y bueno, nosotros habíamos conseguido entrenar en el estadio, en la sesión -3, que usas espacios amplios, bueno, preparas un poco el plan de juego y tal. Y poco antes de llegar vamos a desayunar y vemos que el jardinero está echando, pero toneladas de arena. Toneladas, y yo no daba crédito, como diciendo, ¿qué pasa aquí? Y bueno, resulta que luego el presidente que había autorizado que sí, que se podía echar camiones de arena, que había que tratar el campo y lo deportivo, pues bueno, quedaba en un segundo plano y dices, bueno, pues nada, no pasa nada. Si tal, ya miramos a ver cómo preparamos nosotros el entrenamiento de otra forma. Y en China hay auténticas barbaridades, ¿no? Hay muchas de ellas que no se pueden decir, ¿no? Pero el fútbol chino es bastante peor. En todos los países, ¿eh? Y en España también, cuidado. A ver, me consta que eres de Avilés. Cuando yo era chico, el Avilés estaba en segunda A. Quiero decir, Mm, para el que no los lo 90. ubique, claro, ese triángulo equilátero que forman Oviedo, Gijón Mm. y Avilés, Avilés era el tercer equipo asturiano por excelencia, ¿no? ¿Y por qué no logra despegar el Avilés? El Avilés por aquella entonces, como dices, la última temporada en segunda, si no recuerdo mal, es la 91-92. Y desde entonces, bueno, estuvo en segunda B, hizo varios playoffs. Yo jugué en el Avilés también, entrené en el fútbol base, fui portero de la escuela, fui portero del primer equipo y, a ver, el equipo estuvo deambulando y con problemas económicos en tercera división mucho tiempo. Hubo muchísimos propietarios, hubo muchas formas de gestionar el club. Ahora llevan unos años que parece que están intentando meterse en primera federación. Incluso hace 2 años perdieron contra Recreativo Granada, que Samu, el Ordión, el delantero que está ahora en Porto, hizo un partidazo aquí en Avilés y este año parece que si todo va bien va a jugar playoff. No lo sé, es difícil, es la tercera ciudad de Asturias, somos una comunidad pequeña, aquí en Avilés, el Avilés no recibe ayudas tampoco por parte de las instituciones por ser una SAD y todo lo que llega tiene que ser de capital privado y lógicamente, bueno, es difícil. Esperemos que de una vez por todas lo metan arriba porque además yo soy aficionado del club y seguidor y bueno, esperemos que por el bien que además le viene muy bien a Asturias. Si pudiera meterse esta temporada en Primera Federación sería fantástico y tratar de seguir para arriba porque por ciudad
nosotros somos una ciudad que podría estar en segunda división perfectamente. Claro. Eh, Falta un año y medio más o menos para el Mundial y China ya quedó eliminado, ya no va a jugar esta Copa del Mundo. Y tu última experiencia fue allí en China. Eh, ¿Qué le está, para los que estamos lejos de aquel país tan enigmático, qué le está sucediendo de esta meseta que parecía que iban a crecer exponencialmente y se quedaron? Y la segunda pregunta es si cumplió con las expectativas tu aventura allí en China. Pero yo la primera vez que fui para China fue a trabajar, fue con la Liga, fui en 2017, que fue la edad dorada del fútbol chino. Invirtieron cantidades auténticamente, o sea, locuras, auténticas locuras invirtieron. Tienes unas instalaciones muy buenas, muchas de ellas son ya de cuando los Juegos Olímpicos de Pekín, pero incluso otras que fueron haciendo después. Nosotros mismamente teníamos una ciudad deportiva con un hotel, 20 no sé cuántos campos de fútbol, edificios para donde vivían los chicos del fútbol base, o sea, a un nivel increíble. ¿Qué pasa? Que invirtieron mucha cantidad de dinero, pero sin sentido. Estaban totalmente fuera de lo que es el paradigma europeo del fútbol, ¿no? Y allí luego hay otro problema, el sistema educativo no les enseña la toma de decisión, el sistema educativo en China enseña a memorizar y a repetir, y en eso son muy buenos, pero claro, cuando ellos se tienen que enfrentar a deportes donde hay toma de decisión, hay aleatoriedad, hay que discriminar opciones, se les complica. Además, el fútbol base allí no está desarrollado como puede estar, por ejemplo, en España, con categorías por todos los niveles, trabajando de una determinada manera. Es verdad que llevaron muchos entrenadores europeos y sudamericanos, y quieras que no, en las grandes ciudades están más abiertos a la mejora, pero también decir que ellos son muy tradicionales y aunque no les haya funcionado, ellos cuando tú propones cosas nuevas son más conservadores de aquí lo llevamos haciendo así toda la vida, e incluso este año en la Superliga me pasó, ¿no? Con ciertas formas de actuar, que decían, bueno, pero es que aquí siempre se hizo así, sí, ya, bueno, pues siempre lo hiciste así, ¿por qué no estás tú aquí? O hubieras tenido un entrenador de aquí, ¿no? Si quieres seguir la forma tradicional, o si estás abierto a que venga un entrenador español, pues tendrás que saber que un entrenador español de serie trae una serie de cosas. Aunque, como os decía antes, tienes que ser flexible y eres el de fuera y hay una cultura y tienes que respetarlos y sobre todo ganarte su confianza, ¿no? Pero bueno, yo creo que es una guerra perdida. Ojalá que no, ojalá que poco a poco, porque hace 8 años yo tenía la esperanza, ¿no? De decir, bueno, los que empiezan a jugar ahora, con 8 o 10 años, cuando tengan 18, si llevan trabajando con una metodología más acorde a lo que tiene que ser el fútbol, pues lógicamente esto se irá abriendo. Pero yo, por lo que comprobé ahora, no acaba de explotar. Afectó mucho el COVID, que a mí me pilló allí cuando estaba trabajando en Qingdao y le pegó un palo gordo porque las empresas sufrieron. Allí cada club es de una empresa. Una empresa es el propietario de cada club y afectó mucho, pero a ver, tienen que abrirse mucho más para poder pegar ese salto que buscan. Ha mejorado mucho, pero yo creo que todavía falta. Mister, ¿tú estás ahora en Asturias? Sí, sí, yo resido en Avilés y estoy en Avilés, sí. Sí, es que me gustaría conocer de primera mano la opinión de un asturiano, porque yo tengo el deshonor de haber conocido personalmente a los inútiles, a los mexicanos y al portavoz español que tienen, que llevan al Sporting de Gijón y literalmente lo están destrozando. O sea, ¿cómo se está viviendo eso allí? ¿Tienen la misma opinión que yo, la gente, o... Entiendo que te refieres al grupo Orlegui. Correcto? Vale, a ver, aquí empezó a entrar Capital de México en Asturias bueno, hace un poco más de tiempo en Oviedo, porque era del grupo de Carlos Slim y después el club fue vendido a Pachuca y yo no recuerdo si fue Pachuca antes o Orlegui después, Orlegui llegó a Gijón. Es verdad que lo que yo lo veo desde Avilés, ¿vale? Es verdad que lo que llegaba era de, bueno, de miras muy altas, de reconstruir el Molinón, de poder aspirar a ser sede del Mundial. Bueno, pintaba muy guapo al principio. ¿Qué pasa? Que la realidad es que, y esto visto desde fuera, por tercera temporada el equipo 2 de 3 va a luchar por descender, cuando supuestamente lo que vendían en verano era ascender. Ahora la racha que llevan es súper pobre, con
16 puntos de 60, si no me equivoco, una victoria en 17 partidos de liga y van a Elda. Yo creo que quizás la plantilla es corta, los límites salariales del Sporting también bajaron, cosa que tampoco acabo de entender, si es porque igual ellos no invirtieron, pero bueno, lo que está claro es que el equipo o el club no está acorde a, por ejemplo, los socios se quejan que tienen los abonos más caros de la temporada, bueno, pues una serie de historias que al final el Real Sporting tiene que estar entre los puestos, si está en segunda, sí o sí tiene que estar en los puestos altos. Pablo, la última de mi parte, la verdad que se nos pasó volando el tiempo, sos muy, muy interesante de escuchar y te agradecemos mucho. Mi última pregunta es, bueno, de tu futuro, ¿no? Imagino que has recibido alguna oferta y ¿dónde te gustaría trabajar en tu próxima aventura? ¿Dónde vislumbras que puedes llevar tus conocimientos? A ver, sobre todo que sea un país seguro. Eso ya para empezar, porque la situación en el mundo está complicada y, por ejemplo, nosotros nada más llegar de China, justo final de mayo, primeros de junio, ya tuve opciones de incluso para hacerlo, ¿no? De ir a Irán, pero acababan de, no sé si era Israel, acababa de bombardear Irán. Tuve también para ir a Ucrania, para volver a Ucrania con buenas condiciones. Lo que pasa que, bueno, recién llegado, después de haber estado prácticamente en 3 clubes, 4 temporadas seguidas, o en 3 años, mejor dicho, de forma seguida, no veía la necesidad de arriesgar tampoco meterte en un embolado de esos. Estoy abierto a todo el mundo y, como te digo, siempre valorando qué es lo siguiente que me puede llevar. Yo creo que soy joven y hay que seguir aprendiendo, hay que seguir creciendo y sobre todo que me abra puertas en ese aspecto, pero sobre todo que el país sea seguro o que en ese momento que sea estable, porque nosotros cuando estábamos en Ucrania la guerra del Donbass ya existía, pero claro, Ucrania es muy grande y para nuestro lado no llegaba y la situación era estable, ¿entiendes? Pero sobre todo que el país sea seguro y que el proyecto luego pues me pueda ayudar a seguir creciendo. Mister, si te sirve de consuelo, en Ucrania estoy yo ahora mismo. ¿Sí? ¿En qué ciudad? En Odessa, en Odessa. En Odessa estás, ¿no? Pues mira, en junio fue, una gente me llamó y estaba, pero bueno, la oferta era para lo que cómo está el fútbol ahora y demás, la oferta estaba bien, lo que pasa que mi hijo acaba de nacer en febrero, yo por haber estado en China, aunque ellos el último estuvieron conmigo, apenas había estado con ellos y bueno, lo que llegaba, ¿no? No era tampoco muy halagüeño y bueno, decidimos no arriesgar, pero sí que, por ejemplo, yo no le cierro las puertas ni mucho menos a volver a Ucrania, que es un sitio que me gustó mucho. No, para terminar, decirte que aquí se está jugando la liga con total garantía. Mm. Los equipos están llenos de jugadores extranjeros y bueno, transmitirte tranquilidad a ese respecto. Y nada, lo que te decíamos antes, ¿no? Que los entrenadores que están en paro, que pasan por aquí por Balón Dominado, tenemos una mística que siempre, poquito después, se encuentran un buen trabajo. Así que esperemos que así sea y desearte el mayor de los éxitos que por tu calidad te lo mereces. Pues os lo agradezco mucho y ojalá así sea y al igual que también a Balón Dominado os deseo la mejor de las suertes.